Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre por el Espíritu de Dios y reunidos para ser instruidos por el poder de la palabra y guiarnos como cada día, ¿verdad? Como así lo necesitamos todos y cada uno de los que estamos aquí. Y pues estamos gozosos de ser invitados a la mesa del Señor, ¿no? Y pues bueno, vamos a continuar con el capítulo 4, no sin antes hacer un pequeño repaso de la semana pasada. Le pedí a mi brother Gerson, ¿sí estás listo, bro? Sí. ¿Quieres pasar aquí? Sí. Eso, estás en tu casa, Pásale, estás en tu casa. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Pues vimos la semana pasada, ¿verdad? Vimos primeras Tesalonicenses del 3 del 1 al 13. Vimos que nuestro objetivo era entender la enorme importancia de crecer y ser fortalecidos en la fe, ¿verdad? Y el versículo de memorizar, ¿cuál fue, hermano? Así que el que piense estar firme, Mire que no cae. mire que no caiga, ¿verdad? Y como estábamos viendo la semana pasada, le tiré una perspectiva a este versículo, ¿verdad? Porque no es como que queramos estar firmes y no vamos a creer, sino que el que crea, ¿verdad? Porque a veces nos creemos que podemos estar, yo estoy bien parado, yo voy a aguantar esto, yo voy a soportar esto, estoy bien fortalecido en la fe y voy a poder, no. Pero es lo que quiere decir, ¿va? Así que el que piense que está firme, mire que no caiga, porque posiblemente va a caer, lo más posible, ¿verdad? Entonces me encantó la perspectiva nueva que vimos, que pude ver, ¿verdad? De este versículo en 1 Corintios 10:12. Vamos con la primera parte, que dice que Pablo estaba preocupado junto con sus hermanos, ¿verdad? Junto con el equipo por los tesalonicenses, ¿verdad? Entonces mandó a nuestro hermanito a Timoteo para ver cómo iba todo, ¿verdad? Entonces pudimos ver que la primera pregunta dice, ¿con qué propósito lo enviaron? Lo enviaron para confirmar y exhortar respecto a su fe, ¿verdad? Porque tenían esa tentación de los hermanos si estaban bien y querían ver cómo estaban, ¿verdad? Lo estaban viendo. Dice la respuesta, para confirmarlos y exhortarlos respecto a su fe, a fin de que nadie se inquietara por estas tribulaciones, porque ellos mismos sabían que para esto estaban puesto Pablo y su equipo, ¿verdad? La segunda parte que vimos que dice el gozo por la firmeza. Dice, ¿qué produjeron Pablo y su equipo las nuevas noticias que trajo de vuelta a Timoteo acerca de la fe y el amor, que con los frutos del Espíritu que había en los tesalonicenses? Dice, fue consuelo en medio de la necesidad y la aflicción, ¿verdad? Me imagino a los hermanos como que se imaginaban posiblemente un escenario diferente, pero al ver que fue lo contrario y que estaban creciendo, y como aquí dice, ¿verdad? Por ver los frutos del Espíritu en los hermanos, fue como un alivio para ellos poder sentir esa paz, ¿verdad? De que estaban caminando bien con el Señor. Y después dice la siguiente pregunta, dice, ¿qué producían Pablo y su equipo el saber que los tesalonicenses estaban firmes en el Señor? Dice, acción de gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Daban gracias a Dios por todo, se gozaban, dice, a causa de ellos delante de nuestro Dios, ¿verdad? Porque sabían que, pues, ¿qué más grande causa o de adoración puedes dar de que a los hermanos, a los que estás viendo, a lo mejor a los que estás predicándoles o dándoles, instruyéndolos a lo mejor en el Señor, veas que sí están recibiendo y están creciendo en el Espíritu, ¿verdad? Entonces me los imagino que estaban bien gozosos, me imagino que estaban bien alegres, y pues es lo que siempre da la recompensa cuando estamos en el Señor, ¿verdad? Que es el gozo. Entonces vemos la siguiente parte que dice, ¿para qué oraban de noche y de día con gran insistencia? Dice, para que vieran su rostro y completaran lo que faltara de su fe. Me acuerdo mucho que vimos el versículo que es Romanos 17, ¿verdad? Dice que así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, pues es lo que siempre debemos orar por nosotros, por nuestros hermanos, de que podamos siempre estar en la palabra de Dios, ¿verdad? Para que podamos escuchar, ver su palabra, y pues nuestra fe siempre va a estar sustentada dependiendo con cuánto estamos en el Espíritu, ¿verdad? Porque recuerdo que estaba diciendo este hermano de que la fe es cuantitativa, no se puede medir por medidas, entonces puede estar chiquita porque dice que puede crecer, entonces conforme estamos en el Señor es lo que vamos a tener de fe, ¿verdad? Entonces está muy buena esa parte. Después dice en la parte que decía el deseo de seguir afirmados, dice, ¿a quién supeditan el deseo de ir a verlos? A Dios, al Padre nuestro y a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, ¿cuál era su más profundo deseo para con los tesalonicenses? Que el Señor les hiciera crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacían Pablo y su equipo, ¿verdad?
pues quiero suponer que a lo mejor para usted, hermanito, para los servidores, cuando ven una célula multiplicarse o cuando ven que los hermanos estamos creciendo, estamos haciendo todo, siempre es de gran gozo, ¿verdad? Siempre es de gran gozo, como ellos veo que están viendo que fue para ellos un gran gozo ver a los hermanos que estaban caminando bien con el Señor. Dice, ¿para qué? Para que fueran afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, ¿verdad? Estar firme siempre en el Señor, tener la fe siempre puesta en Él, ¿verdad? Y pues siempre estar en su palabra para poder reforzar esa fe y poder estar bien. Entonces, muchas gracias, mi vida. Muchísimas gracias, muy bien. Exactamente, sí. Ese es el amor que nos ha dado el Padre los unos por los otros, porque eso no proviene de nosotros, o sea, eso proviene del Espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros y que nos muestra el amor que Cristo vino y derramó hacia los suyos, ¿verdad? Sin pedir, en el sentido de sin demandar nada, sino dándolo todo sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Muchas veces nos ha comentado el pastor que pues el hecho de ver, de observar a nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos que Él escogió, ¿verdad? Obviamente, ver el comportamiento de ellos, pues la verdad es que yo me supongo, ¿verdad? Y como lo ha comentado el pastor, es que para nuestro Señor era muy... y por estos voy a morir. Y no entiende nada, pero Él conoce nuestros corazones, conoce de lo que estamos hechos, pero por eso era importante que ellos supieran que iba a venir el poder, que iba a venir el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, y entonces entenderían las cosas por las cuales vino el Señor, ¿verdad? Muy bien. Bueno, déjenme compartir PowerPoint. Pues nada, vamos a continuar esta hermosa parte del capítulo 4, y como parte de esta carta de primera de Tesalonicenses, en todos los capítulos menciona, los que hemos visto hasta el momento, menciona Pablo de alguna manera la venida inminente del Señor, de una u otra manera, ¿verdad? En el capítulo 1, en el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera, ¿verdad? En el versículo 2, en el capítulo 2, en el 19 también dice lo mismo por ahí, bueno, no lo mismo, pero trata de decir, habla de su venida, dice, porque cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe, dice, ¿no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo, ¿no? O sea, vuelve a decir otra vez la venida del Señor, o sea, eso es inminente, eso es nuestra esperanza, y eso es nuestro ánimo, porque el Señor nos da fe precisamente para eso, para tener entendido que Él murió, resucitó al tercer día y que un día vendrá por nosotros, y esa es nuestra esperanza. Y en el capítulo 3 no fue la excepción, también habla ahí en el versículo 13, en el capítulo 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esto va a ocurrir, ¿no? O sea, que no nos quede duda que esto va a ocurrir. La palabra es contundente y la palabra es poderosa y la palabra es verdad. Cuando el Señor dice que todo ojo le verá cuando Él venga, es porque todo ojo le va a ver. Hay cosas escondidas ahí que no voy a entrar en detalles. Simple y sencillamente debemos creer eso, que todo ojo le va a ver. Algunas personas dicen, sí, pues es que, o sea,
como el internet, ahora todo el mundo, no habla solo de los seres humanos, dice que todo ojo le va a ver. Entonces, todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es el Señor. Ese momento se va a dar. Vamos a ver ahorita un poquito, simple y sencillamente, de cómo está esa estructura que para nuestra mente es muy difícil de codificar este anuncio celestial, juntándose el tiempo con la eternidad, ¿no? Pero sí es importante tener cuando menos esa base de que Dios puso el escenario, digamos, la tierra, y una línea de tiempo. Empezó un día cuando el Señor creó todas las cosas, y un día va a terminar cuando el Señor las descree. A lo mejor van a decir, ¿de dónde sacó eso? ¿Verdad? Pero en Apocalipsis dice el Señor que va a deshacer todos los elementos, y que los cielos, o sea, y la tierra y todo que conocemos va a desaparecer. El Señor lo descreará. Va a haber una línea de tiempo en donde se va a terminar. Pero dentro de esta línea de tiempo que el Señor creó para hacer su salvación, va a ocurrir todo lo que está escrito. Todo va a ocurrir. Ni una tilde, dice el Señor, ni una coma, ni un punto va a pasar sin que la palabra de Dios se cumpla antes de que Él venga, ¿verdad? O sea, entonces todo esto se va a cumplir. Y hay veces, hay cosas que nos cuesta trabajo entender cómo es que se va a cumplir, porque nosotros conocemos la vida y la forma de vida en la línea del tiempo y espacio. Eso es lo que conocemos. Pero verdaderamente tenemos que entender que eso se va a cumplir. Ahorita voy a entrar ya más de lleno a eso, porque hay un punto en donde el Señor viene y pasan eventos y luego nuestra mente empieza a pensar, bueno, pero es que cómo es que aquí y es que acá, pues es que eso es lo que pues el Señor lo va a hacer. Lo que a mí me queda claro como hijo de Dios y con la fe que el Señor me ha dado es creer que lo que está escrito se va a cumplir, y eso lo creo con todo mi corazón. Pues vamos a darle, hermanos, el tema del día de hoy está en nuestra hojita: santificación y esperanza. Así rápidamente, santificación. ¿Alguien me puede decir de qué trata esto? ¿Esta palabra de qué me está hablando? Apartados para Dios, así es. Un santo de Dios no es una figurita, no es una tarjetita, no es nada, sino es alguien que Dios ha apartado para su obra y lo ha sacado de muerte a vida. Lo ha pasado de la línea ancha y espaciosa donde todos van caminando hacia la perdición, y lo ha pasado a la senda angosta, ¿verdad? Estrecha, en donde pocos son los que lo hallan, dice el Señor. Entonces, ahí esa parte es lo que ha pasado. Entonces, esa persona es un santo y está en un proceso de santificación desde que Dios lo llama a apartarlo, hasta que lo llame a su presencia y nuestro Señor venga. Esa parte de la santificación no termina. Nunca vamos a alcanzar el estándar que Dios requiere, o sea, alcanzar a ser igualitos a Jesucristo en esta vida, por una simple y sencilla razón: porque seguimos en esta carne vendida al pecado, ¿sí? Entonces, sí, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el poder de Dios en nosotros, y eso es lo que nos lleva y nos empuja, y por eso es que estamos aquí recibiendo su palabra. Si no anduviéramos en cualquier otra parte, menos a los pies del Señor escuchándole. Eso es lo que nos impulsa y nos lleva a caminar diariamente con el Señor, a vivir la vida que el Señor sin duda dijo que tendríamos aflicciones, que tendríamos cuestiones, tribulaciones, pero que confiáramos porque Él ya había vencido al mundo. Entonces, de Él nos sujetamos, ¿verdad? De Él nos sujetamos. Muy bien, ¿y la esperanza de qué trata? ¿El esperar qué? De su venida. Amén. Amén, de que va a venir por nosotros. Así es, de la resurrección de nuestro Señor.
y que Él está vivo, reinando y vendrá. ¿Ok? Es que Maya está batallando para conectar su audio. Sí, Pero es allá ella. es allá conmigo. Ok, tenemos un objetivo. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Santificar nuestras vidas, fortalecidos en nuestra esperanza. Y bueno, pues vuelven a aparecer estas dos palabras y con mucha coherencia, ¿verdad? O sea, voy a santificar mi vida fortaleciendo nuestra esperanza, ¿no? O sea, la esperanza se puede fortalecer, sí, porque esta misma esperanza viene como que sujeta de la fe, ¿verdad? O sea, yo no puedo esperar algo que no veo, porque precisamente la fe es eso, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Esa es la fe. Entonces mi esperanza está basada en la fe, ¿verdad? Y entonces obviamente que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que entre más sujetos estemos y más pegados a la palabra de Dios, nuestra fe irá creciendo poco a poco. Muy bien. Ok, tenemos dos versículos a memorizar. El primero es, pues no nos ha llamado Dios a inmundicias, sino a santificación. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bueno, estos son los dos versículos, el 4:7 y el 14, así es. Muy bien, pues bueno, vamos a dar inicio, a ver si son 18 versículos, a ver si no nos aclaramos mucho. Leo el primero como es costumbre. Son dos bloques, gracias amor. Sí, santificación y esperanza, y eso es lo que vamos a observar en estos versículos. Versículo 1, 4:1. Por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y guardaros a Dios, así abundéis más y más. Esta parte de Pablo está, obviamente sabemos, escribiéndole a los tesalonicenses, inspirado por el Espíritu Santo, lo sabemos perfectamente. Pero esta parte de que así como los exhortamos, que así como de la manera que aprendieron los tesalonicenses, que así como nosotros, dice, conviene conducirnos y agradar a Dios, y dice, así abundéis más y más. ¿Qué nos trata de decir este fragmento de versículo, este final? Así abundéis más y más. Es como una meta, o sea, hay que seguirlo, hay que hacerlo. Hay que O parar. sea, nos conviene No, hay que continuar. continuamente, abundar más y más. Exacto, es como si, o sea, esto no es, Un día sí, otro no. sí, o hasta que te canses, o cuando quieras, o cuando gustes. Es nuestra necesidad de estar pegados y sujetos a la palabra de Dios, es algo que necesitamos nosotros, ¿verdad? Entonces, esta parte pues hay que tomarla tal y como el Señor nos la ha dicho de mil maneras, y ahora pues nos lo vuelve a decir y nos lo vuelve a recordar, ¿no? Nuestro Señor Jesús, cuando pisó esta tierra, pues nos dijo que apartados de Él nada podríamos hacer, y prácticamente es lo que nos está diciendo: condúzcanse como agradándole al Señor, ¿verdad? Y en esto abunden cada vez más y más y más. O sea, esto no debe de parar, ¿verdad? Entre más crezcamos, más maduros seremos en la palabra, nos comportaremos de mejor manera, y así podremos ayudar o apoyar o a servir a más hermanos, ¿verdad? En cuanto vayamos creciendo, ¿verdad? Y así es como nos exhorta el Señor que participemos en su palabra. ¿Qué habían aprendido de Pablo y su equipo? ¿Cómo convenía conducirse? Agradando a Dios. Y agradar a Dios. Así es, a conducirse como convenía y agradar a Dios, o agradando al Señor. Que no olvidaran las exhortaciones, la palabra,
¿Qué les rogaba y a qué los exhortaba? A que abundaran más y más. A que abundaran así más y más. Adelante. Continuamente, más y más. Perseverando, así es. Porque es lo que nos conviene, ¿no? O sea, no es lo que necesitamos, como luego he escuchado al pastor decir, ¿no? En el Evangelio no se puede nadar de muertito. O sea, por una simple y sencilla razón, porque vamos contracorriente. O sea, es como si tú estuvieras nadando en un río en contra de la corriente, ¿verdad? O sea, imagínate eso. Que viene la corriente para acá y tú vas hacia allá, vas al contrario. Si paras de nadar, ¿hacia dónde crees que te va a Voy a llevar? regresar de nuevo. Eso es lo que va a pasar. Exactamente eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque nomás tomen en cuenta estas cosas. Estamos jugando en un terreno que no es nuestro. El Señor dice que no somos del mundo. Eso dijo en Juan 17 y yo lo creo. No somos de este mundo, ¿verdad? Estamos en un lugar donde no es nuestro, que va en contra de los preceptos y los mandamientos de Dios. Estamos en una carne caída, vendida al pecado. Y el maligno está haciendo todo lo que puede por llevarse a cuantos quiere y a cuantos puede, engañando y engañando y engañando y metiendo las cosas y haciéndonos ver que lo que vemos es lo que más vale, en lugar de lo que nos dice el Señor que es lo que no vemos, lo que más vale. Entonces esas tres cosas están en contra de nosotros. Si yo paro, yo me voy a... Estoy en el lugar equivocado, estoy en un cuerpo vendido al pecado y el enemigo está con todo acechando, me voy a ir hacia atrás. Eso es lo que va a pasar. Ese es el punto. Es como dice Pablo aquí en Filipenses 3, 13, 14, hermanos, yo mismo no pretendía haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él lo tenía claro. O sea, aquí este versículo muchos lo transgiversan y lo tuercen. Pablo estaba seguro de su salvación, pero dice que no pretendía haberlo alcanzado. Esa es otra cosa. O sea, yo no me comporto como si ya lo alcancé. Yo sigo a la meta porque sé que esto es lo que necesito, ¿verdad? De otra manera, o sea, va a ocurrir lo que ya vimos con la corriente. Por eso es que él sigue al blanco y sigue al blanco y sigue al blanco. Pero él estaba seguro de su salvación. Él estaba, o sea, segurísimo. Hay un versículo que ahorita no me lo recuerdo. No recuerdo ni cómo va, no lo traigo así fresco, en donde Pablo está persuadido de que él es salvo. Aquí lo que está hablando es de que no, ¿cómo decíamos la palabra que dije ahorita? Que no pretendía haberlo alcanzado. Es como decir lo que ahorita nos recordó nuestro hermano Gerson, ¿verdad? O sea, lo de el que piensa estar firme, mire que no cae. O sea, es el que piensa. El que está firme no piensa eso. El que verdaderamente está firme, está abundando más y más en el conocimiento y en la palabra del Señor. Eso está claro, está encerrado por la palabra. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios, chicos? Perfecto. Versículo 2 al 3a. Laura, ¿me ayudas? Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Órale. ¿Acerca de qué son estas instrucciones de parte del Señor Jesús? Acerca de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Así O sea, no hay más por dónde buscarle. O sea que cuando tú te preguntes, mi brother, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, Aquí está. Es que te santifiques todos los días. Y si seguimos en la palabra, Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. tu palabra. Tu palabra es verdad. No hay para dónde ir.
O sea, si tú quieres entender la escritura de otra manera, pues lo lamento, pero no hay otro camino. Dijo el Señor, yo soy el camino, no uno de los caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay más. Así que esta es la voluntad de nuestro Dios. Nuestra santificación, que nos estemos santificando cada vez más con el poder de su palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Alguna inquietud? ¿Comentarios? Versículos del 3b al 6. ¿Me puedes ayudar? Os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Amén, gracias. Bueno, y aquí ya comienza a hablar de esta santificación y toma como que una parte. Obviamente la santificación es limpiarnos, es purificarnos, no solamente de esto que sacó a colación, sino que esto es prácticamente un ejemplo, ¿verdad? Ahora, esto de la palabra de a su propia esposa, la palabra esposa en sí no es tu ayuda idónea de lo que está hablando exactamente, sino esta raíz viene de vasija, de vaso, de como, sí, de como un, no hay cómo decirlo, pero habla de tu propio envase, o sea, de tu propio cuerpo, que te santifiques de tu cuerpo. Es obvio, y no quiero dejar afuera a la esposa, por supuesto que no, va incluido porque es parte de la santificación, pero está hablando de cada uno, o sea, no le está hablando al esposo para la esposa, sino a todos para su propio cuerpo. De eso es que está hablando, y ahorita vamos a ver que el contexto sí lo declara así por lo que sigue diciendo, pero es obvio que va incluido lo de la esposa, por supuestísimo. Pero es para ambos, ¿verdad? Porque vamos a santificar nuestros propios cuerpos, nuestras propias vasijas de barro, lo que somos, ¿verdad? Por eso es que Él pone su se me olvidó lo que es ahí, pero en vasijitas de barro para que pues la vasija siga siendo una vasija, pero lo importante sea lo que lleva dentro. Pero en este caso a nosotros nos compete irnos santificando y no no tomar en poco la vasija, sino que la vasija se vaya santificando en este caso. Y entonces habla y dice, ¿no? O sea, dice que dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, o sea, su propio cuerpo, ¿verdad? Pero obviamente entra ahí. No en pasiones de concupiscencias. Aquí ya empieza a hablar, no en pasiones de concupiscencias, es decir, no en lo que tú pienses y creas, sino en lo que Dios te dice de cómo debes conducirte, de cómo debes comportarte, ¿verdad? Entonces es que vas a ir limpiándote, es que vas a ir santificándote, porque ¿qué caso tiene que el Señor te diga que no mientas y sigues mintiendo? O sea, pues no tiene caso, no hay una santificación, no estás santificándote, ¿verdad? Entonces eso es seguir a las pasiones de las concupiscencias, dice, como los gentiles que no conocen a Dios, o sea, como todo aquel que no ha venido a su palabra y no le conoce, a eso se está refiriendo. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Ves cómo aquí sigue santificando la vasija? Ya no directamente así con la esposa, sino que agravie o engañe a su hermano, ¿verdad? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Así que
nuestro Señor está en control y nada se le escapa, ¿verdad? Si de alguna manera piensas que el Señor verdaderamente no ve no solo lo que haces, sino las intenciones de tu corazón, tus pensamientos. Dice el Señor que antes de que la palabra esté en tu lengua, Él ya la sabe, o sea, Él conoce tu sentarte, tu pararte. Él sabe ahorita, después de que me vaya de esta silla, Él sabe dónde me voy a ir a poner, a parar y a sentar. Él sabe todo de mí. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Si yo pienso que a mi Dios, el Todopoderoso, lo puedo engañar o puedo esconderme de Él, estoy rotundamente equivocado y no conozco nada. O sea, no conozco la palabra de Dios. Entonces, esta parte la debemos de tener muy clara, de que nuestro Señor está en control y en contacto de nuestras vidas en todo momento, ¿verdad? ¿Sobre cuál instrucción en particular se hace énfasis en esta porción? Sobre la moralidad sexual. Sobre apartarse de fornicación, o sea, habla de fornicación directamente, pero el pastor había dicho como... De concupiscencia. Sí, lo tengo así como sobre todo tipo de inmoralidad sexual, Porque eso lo dijo el pastor. fornicación, Ajá. Pasiones de concupiscencia. pasiones Engaño. desordenadas, engaños o agravios a mi hermano y etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas más, o sea, son parte de las que están integradas aquí, pero con todo lo que pudiera ser, sí, pues en base a lo sexual, ¿no? Inmoralidad sexual y todo lo que conlleva un engaño, ¿no? Yo también lo puse porque el Señor es vengador de todo esto. Está muy bien, manita, recordarlo. Sí, yo también lo Sí, puse. está muy bien recordarlo, claro que sí, porque lo es. Sí, pues el Señor no va a tener por inocente al culpable. Definitivamente. No puede ser burlado. Así es. Y el punto es ese, nuestra santificación es esa, que con su palabra nos vaya dando fe, para con esa fe poder ver que Jesucristo es mi Salvador y que verdaderamente Él murió en esa cruz por mis pecados, y entonces yo venir arrepentido y clamar. Y entonces, ahora sí, todos tus errores, todos tus pecados que has cometido cuando Dios, vienes aquí delante de mí clamando de rodillas, pidiendo perdón. Por supuesto que te voy a perdonar, pero tienes que pasar por este proceso. Pero si andas como, pues Dios me perdona, yo como quiera después hago cuentos, ¿cómo te lo explico? O sea, no hay arrepentimiento, no hay fe, no hay no se da esa paz con Dios a través de la sangre preciosa de Jesucristo, y pues no hay todavía, ¿no? Lo he comentado otras veces en la célula, o sea, podemos ir todo lo que quieran a la iglesia, pero si no hemos hecho la paz con Dios, pues no hay nada, o sea, no hay esa paz con el Señor, que Él, esa reconciliación que da a través de la sangre de su Hijo, ¿verdad? Porque un día voy a estar delante de Él enfrentando mis actos. Un día. Es preferible que sea en este tiempo, en el tiempo de la gracia, en donde Él puede perdonar, a que yo espere que esté delante de Él y llegue con mis cosas de que pues queriendo justificarme con trapos de inmundicia, ¿no? ¿Ok? Preguntas, dudas, comentarios, chicos. Versículo 7. Gabriel, ¿me puedes ayudar con el 7, por favor, brother? Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén, gracias. Y esta parte que pues es lo que decíamos ahorita, ¿no? Esta parte de que el Señor nos saca de muerte a vida, no para que sigamos andando aquí,
nos saca para que andemos por aquí en santificación. Él conoce nuestra condición, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por eso es que nos instruye con su palabra. Por eso es que me dice Juan de Dios, no te conviene ir solo a ningún lado. O sea, en el sentido de que necesitas que yo te esté arropando, que tú me busques todos los días, que primeramente estés pegado a mí. Y yo te voy a dar sabiduría, conocimiento, en mi palabra, para que las decisiones que tomes las tomes adecuadas a lo que está escrito, no a tus concupiscencias e inmundicias como antes lo hacías, porque todo lo que te convenía a ti lo hacías. Aquí en este camino vas a hacer cosas que no te convienen en el plano terrenal, no te convienen, pero te convienen en el plano celestial, y entonces vas a mostrar que verdaderamente me amas. Por eso es que, pero eso es por fe, pues obviamente que es por fe. Y por eso es que tenemos que estar en la fe poco a poco, creciendo y creciendo y creciendo, para ir comportándonos como hijos de Dios y no como inmundos, ¿verdad? Ese es el punto. Pues, ¿a qué nos ha llamado el Señor? A santificación, no inmundicia. A santificación y no a inmundicias, exactamente. Bueno, no a inmundicias sino a santificación. ¿Cómo lo quiero poner? Está bien. Ese es su guía, ese es su consejo siempre, siempre. Y la verdad, por más grandotes que estemos, ¿no? Por más viejos que estemos, nuestro Padre Celestial siempre va a tener la razón, y nosotros vamos a andar siempre queriendo pensar distinto. Por eso es que es importante ceñirnos y obedecer a nuestro Padre Celestial, para vivir en obediencia y vivir en santidad. Ajá. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Sí. Gerson, ¿qué te parece si nos lees el 8? Ok. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Parece un versículo sin chiste, pero wow. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre. O sea, no te lo estoy diciendo yo, dice Pablo. Te lo está diciendo el Señor, sino a Dios lo desechas, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, estás ignorando lo que Dios te dice, y estás ignorando lo que el Espíritu Santo te quiere encaminar, te quiere hacer ver, te quiere enseñar. Pero como no te conviene, a primeras de cambio mejor lo desechas o lo ignoras y sigues caminando como tú crees que debes de seguir caminando, como tú crees que es más cómodo para tu vida terrenal. Pero déjame decirte que todo aquel que quiere ganar su vida aquí, ¿qué va a pasar? Y todo aquel que la pierda por causa de su nombre, no va a ganar. Necesitamos entender que es la vida al revés aquí. O sea, con nuestro Señor, si no entendemos que las cosas terrenales nos van a ser añadidas después de que lo busquemos, no vamos a entender nada para vivir caminando con el Señor. De nada me va a servir tener la capacidad que tenga, los títulos que tenga, el dinero que tenga, el negocio que tenga. De nada me va a servir porque lo estoy buscando erróneo. Cuando lo busco primero a Él, aunque yo tenga un negocio, pero ahora Él me va a añadir lo que Él cree que es necesario. Y yo debo de conformarme con lo que Él me da para poder seguir yendo caminando a su paso y en su camino. Pero si yo me quiero afanar en tener 2 o 3 trabajos para sacar más dinero porque necesito más dinero, estás buscando cosas incorrectas y todo eso va a traer males a tu vida, ¿verdad? O digamos, alguien que tiene un negocio y quiere poner otro, quizá esté bien, pero tendrás que ponerlo en oración, tendrás que ponerlo en perspectiva del Señor.
Si el Señor abre puertas, se abrirá sin que tú estés afanándote y gastándote tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo por conseguir más cosas. Ese es el punto, o sea, el ir tras el dinero en lugar de ir tras el Señor y que el Señor añada lo necesario, ¿verdad? Y que la intención del corazón, ¿verdad? Porque muchas veces es obviamente para expandir su reino. O sea, si abres otra empresa y tú ya estás en la empresa anterior orando por las personas que el Señor va a añadir al trabajo, mostrándolo a Él, Claro. buscando su gloria, o sea, buscando su gloria. Mientras No, no, ese no. sea el La intención Señor de va tu a poder corazón. dar muchísimo Claro. más, ¿verdad? O sea, Es lo pero que- a lo que me refiero es no buscar el dinero, sino buscar a Dios y el Señor añade. Y así es como funciona. Sí, me Adelante. acordé del versículo de Proverbios que dice: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y te diga quién es el Señor, o siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Así es, ni una ni otra, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues esta parte es la que nuestro Señor nos muestra, ¿no? Ya contestamos esta preguntita. Aún no, ¿verdad? No. Así que el que desecha esta instrucción, ¿a quién desecha? Adiós. No desecharlo uno sino a Dios. Que también los Dios del Espíritu Santo. Y eso es lo que el pastor decía, que no decía nos dio el Espíritu Santo, sino su Espíritu. Sí, claro. Sí, su Espíritu Santo. Es que es increíble poder observar, poder palpar, poder entender que Dios, que Jesucristo, que el Espíritu de Jesucristo y que el Espíritu de Dios es exactamente el mismo, ¿verdad? Y si puedes imaginarte que el Espíritu de Dios, aquel que levantó, Romanos 8, aquel que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, mora en ti, o sea, puedes imaginarte lo que el Señor puede hacer con tu vida si te dejas conducir, si te entregas verdaderamente a Él. ¿Sabes lo que puede hacer? Increíble, ¿verdad? Todas estas cosas hay que sopesarlas, ¿verdad? Para seguir caminando conforme al Señor. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. ¿Me brinqué? Sí. Es 9:10. Ahí Esa, está, ¿verdad? ahí está. Oh, ya, muy bien. Ya, no. Ahí, no. Ahí. Ok. Versículos 9 y 10. Sebastián, ¿me podrías ayudar con ellos? Claro que sí. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Amén, gracias. Y volvemos a ver ahí al final del versículo 10, hermanos, que abundéis más y más. Y no está hablando de que también lo hagan así con todos los hermanos que están en toda Macedonia, ¿no? Este amor fraternal que ya se los habían externado. Pues es este amor que ese amor ágape, ¿no? Que viene del Señor, que lo entrega todo sin esperar nada, ¿verdad? O sea, que tú haces una tarea y haces una labor, pero por el amor que Dios hizo en tu vida, porque estás convencido de que Dios perdonó tus pecados a pesar de todo lo que debías, y entonces te sientes en deuda con Él, y con ese amor lo derramas para con los demás, y eso es lo que opera, o sea, eso es lo que comienza a operar en el pastor, en los hermanos que han nacido de nuevos, en Pablo, en los hermanos de Tesalónica, y que les extiende que sean así con los de Macedonia y con todos aquellos que se les pongan enfrente, ¿no? Y es esta parte de dar sin esperar recibir nada, ¿no? O sea, porque
Porque lo que tú ya recibiste, lo recibiste del Todopoderoso y recibiste su perdón, la vida eterna. Si eso se nos hace poco y creemos que podemos sacar más de aquí de lo terrenal, pues creo que no hemos equilibrado bien las cosas. Que era obvio que había aprendido de Dios, que habían aprendido de Dios. Amarse unos a otros. El amor fraterno. Amarse unos a otros, exactamente. Desde el principio está plasmado, ¿no? O sea, esto no es nada nuevo. Desde el principio está plasmado. Cuando el Señor le dio a Moisés el decálogo, mandamientos, poder amar a Dios como Él quiere que le amen, y luego por consecuencia de que amas a Dios, amarás a tu prójimo, amarás a tu hermano, y no mentirás, y no robarás, y no desearás, y todas estas cosas, ¿no? Aún así, ¿qué les rogaban? Abundasen más y más en En ellos. el amor fraternal más. Que abundaran más y más en ello, exactamente. Que abundaran más y más. O sea, esto debía de parar. No. O sea, esto no es de que ya me cansé, ya mejor ahora no para. Esto es nuestro deseo. Lo cantamos ahorita en la alabanza, ¿no? Es que me veas, cuando vengas, que me veas haciendo tu voluntad, no lo que yo quiero hacer, sino lo que tú quieres que yo haga, Señor. ¿Verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Perfecto. 11 y 12. Seguimos con santificación todavía. 11 y 12. Hermanita Aye, ¿me ayuda con el 11 y el 12? ¿Sí o no? Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Gracias, hermanita. Así que esta parte ya les habla de seguir santificándonos, pero ahora no siendo una carga para nuestros hermanos, sino estar ocupados en nuestros negocios. Nuestros negocios, todo lo que nos compete, ¿no? O sea, Sí, no meternos con los demás. exacto. En la vida de los demás. Exactamente, lo que nos compete, dice, y trabajar con vuestras manos. Ahora sí habla de que produzcas para que el Señor te añada, ¿verdad? Con nuestras manos, a fin de que los conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, ¿verdad? Entonces el Señor nos va a sustentar. El Señor en su palabra también dijo, el que no trabaje no coma, por supuesto. O sea, tampoco se trata de no trabajar, pero lo que hablábamos hace un momento no es que se esté contradiciendo, sino que es, no busques el dinero, sino busca a Dios y Él te añade, ¿verdad? Pero tienes que trabajar y en eso Él te va a sustentar, se va a armar este círculo de Dios que es perfecto, ¿verdad? ¿Y qué debemos procurar? Tener tranquilidad, ocuparnos de nuestros negocios, trabajar con nuestras manos, de manera que nos fue mandado, De manera en la que nos fue mandado, exactamente. ¿Y con qué fin? A fin de que conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Así es. El Señor nos quiere presentar ante el mundo de una manera ecuánime, ¿verdad? O sea, que sus hijos son ecuánimes, que son trabajadores, que son honrados, que caminan, o sea, pongo ejemplo a nosotros los que de alguna manera somos padres o que ya conocemos cómo le gustaría a un padre a un hijo, ¿no? O sea, a un padre le gustaría que su hijo pues se comportara pues rectamente y que le reconociera, mira, es hijo de tal, mira cómo se comporta. De la misma manera el Señor quiere que nos comportemos. Así es como nos quiere mostrar al mundo. De hecho,
el adquirir un pueblo al principio en Israel, hablaba de eso, de darles las leyes, los lineamientos de cómo conducirse para que el mundo pudiera ver que eran el pueblo elegido, ¿verdad? Pero ya sabemos cómo pasaron estas cosas y bueno, pues todo tiene un propósito y ahorita estamos aprendiendo de ello, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? No, ahorita que estaba diciendo que vimos esta parte, se me vino a la memoria que papá nos decía cuando estábamos chiquitas: no hagas nada que te haga agachar la cabeza, que tú siempre con la frente bien alta. O sea, es lo mismo, pero Dios te lo está diciendo, o sea, tú tienes que hacer esto porque vas a dar un testimonio de mí. Exactamente, con tu vida. Exactamente. Sí, es así. Es así, muy bien. Versículo 13. Empezamos con la esperanza. Empezamos con la esperanza. Hermanita Tere, ¿me ayuda con el 13? Claro que sí, hermano. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Y aquí empiezan los versículos que no dejan de ser importantísimos para nosotros, porque es interesante observar en la Escritura, porque dice: tampoco queremos, hermanos, que ignores. O sea, esto lo debes de saber, esto lo debes de conocer, esto lo debes de guardar, ¿verdad? Que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, ya sabemos a qué se refiere acerca de los que duermen, ¿verdad? Así es, acerca de los que duermen es aquellos que han partido, exactamente. Pero Pablo lo escribe así, acerca de duermen, porque él ahorita va a presentar algo. Va a presentar algo que él, en plano terrenal, a ver si lo puedo explicar bien porque soy malo para explicar. En un plano terrenal, Pablo los puso como que dormían, ¿sí? Pero en un plano celestial, ahorita nos va a mostrar que no están aquí dormidos. O sea, lo pone así porque cuando Cristo venga, ellos van a resucitar. Y los que estemos vivos en ese tiempo vamos a observar eso. Mas sin embargo, cuando Cristo venga, ellos vendrán con Él. Y eso es lo que nos hace. Pero ¿cómo es eso posible? Pues es posible. Y lo que pasa es que nosotros no conocemos más que el plano terrenal. Por eso es que está poniendo que los que duermen, dice, para que no se entristezcan. O sea, claro, obviamente hay una partida, hay un dolor, por supuesto que lo hay. Se puede añorar, se puede recordar, se puede entristecer, por supuesto, pero no como los que no tienen esperanza. O sea, no devastado, no destruido porque no sabes ni qué pasa. No, al contrario, tú sí sabes qué es lo que va a pasar, que el Señor, que ahorita ya están con Él y que cuando Él venga vendrán con Él, y que cuando ese evento se dé veremos la resurrección de todos ellos. La verá el mundo, porque eso va a ser sorprendente. ¿Qué era también importante que no ignoráramos? Para que no se entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Amén, así es. Versículo 14, hermanita Leti Corona, ¿me puede ayudar con el 14? Sí. Dice, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. Así que
Porque si creemos, o sea, si tienes fe, o sea, aquí están poniendo, ¿verdad? Si tienes fe que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, ¿verdad? Y así los traerá. Dice, ¿de dónde proviene la certeza de saber que Dios traerá con Jesús a los que durmieron? Dice ahí con Él, pero los que durmieron en Él. Sí. Porque creemos que Jesús murió Y resucitó. Así me Porque tenemos esa fe y tenemos esa certeza y esa esperanza de que Jesús sí murió, pero también resucitó, ¿verdad? Y así que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Así es. Preguntas, dudas, comentarios. Versículos del 15 al 17. Hermanita Leti, ¿me ayuda? Sí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Si estos versículos no te emocionan, no sé qué te va a emocionar. Solo quiero que... ¿El 18 también hay que leerlo? Sí, es el 18. Pues bueno, entonces lean el 18. Uy, ya le ando moviendo. Acá está el 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ok, pero voy a regresar aquí. Muchas gracias. Dice la Escritura, quiero hacer un énfasis en algo que a lo mejor bueno, dice ahí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, me encanta cómo la pluma va dirigiéndose, no te la digo yo, te lo dice el Señor. Que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Punto. No precederemos a los que durmieron no va junto con lo que sigue. Porque lo que está diciendo Pablo, los que estemos vivos no vamos a dormir. O sea, no vamos a dormir con ellos, no vamos a presentar muerte. Eso es lo que está diciendo el versículo 15 específicamente. Porque después dice que después de que resuciten ellos, entonces sí vamos a seguir de ellos. Pero en la resurrección, de vivos a resurrección, en un abrir y cerrar de ojos, eso es lo que va a pasar. No que vamos a morir y luego resucitar, no va a pasar eso. Eso es lo que está diciendo el versículo 15, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero dejarlo más claro. No precederemos a los que durmieron, punto. O sea, nosotros no vamos a dormir como ellos, los que habremos quedado, de eso está hablando. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a dormir como ellos, nosotros vamos a estar vivos, pero cuando Él venga, los primeros que van a resucitar son los que durmieron, y entonces los precederemos, pero a la resurrección, no hacia la muerte, ¿ok? Eso es lo que está diciendo aquí. Muy bien, sigo leyendo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Wow.
y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? Y los que están vivos presenciarán. Todos los que están vivos y que son del Señor, y los que están vivos y que no, todos presenciarán eso. Que los dice, hay otro versículo que dice, no sé si está en Apocalipsis, donde dice que el mar entregará a los muertos, el Seol entregará a sus muertos, todos, ¿verdad? Pero hay otro versículo en donde dice que unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación, ¿verdad? Según haya sido el caso. ¿Ok? Sigo leyendo. Resucitarán primero, punto. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y este es el versículo que nos deja muy claro. Y así estaremos siempre con el Señor. Nos deja muy claro que como siempre lo ha dicho el Señor, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede invitarse solo. La reunión con el Señor va a ser en el aire. ¿Quién queriendo va a poder ir con el Señor viéndolo aquí? Nadie. Si el Señor no te llama, no vas a poder ir. ¿Cómo te lo explico? O sea, y hay mucha abundancia de que se predica de que tú puedes ir al Señor el día que tú quieras. Y esto no es así. Esto no depende. Pues Juan 1:12, ¿no? Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, o sea, estos cuales hijos de Dios, déjenme leerlo para no revelar. Los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales, estos hijos, no son engendrados de sangre. No es por sangre. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por la voluntad de Dios que te escoge como hijo. No porque tú quieres y deseas. Y este versículo lo deja muy claro. La reunión con el Señor va a ser en el aire, en los cielos. Nadie, aunque tengas un helicóptero y quieras ir con Él, no vas a poder, créelo. No vas a poder estar con Él para siempre, como dice el versículo. Depende del Señor que te llame a su presencia y que te haya elegido, así es. Bro, está clarísimo. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Como dijo hermano, no sé quién no se va a emocionar con eso. Y por la tanta que dice, alertados unos a los otros con esas palabras, o sea, es decir, o sea, vean, muéstralo. Sí, muéstralo. Ya no puede pasar. Anímense, o sea, vean esto de que... Para que tu hermano se anime. Porque esto es verdad. No lo dijo Pablo, lo dijo Dios. Nos lo dijo en el versículo 15, ¿verdad? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No es un invento mío, es en palabra del Señor. ¿Lo puedes creer? Esa es la fe. Hay otro versículo que dice que el Señor nos va a... Bueno, el cuerpo físico se va a quedar y vamos a subir transformados. En 1 Corintios 15. Y a mí me lo repite mucho y a mí me llena de gozo porque yo no tengo mi pierna. Pero yo sé que cuando me vaya con el Señor, yo voy a confiar. Amén. Un cuerpo glorificado. Amén. Y créalo que así eso me será. llena de gozo. Así será. Así será. Hay otro versículo que dice que se siembra en corrupción, pero se cosecha en... No me acuerdo, lo voy a buscar y se los mando a la lista. No me acuerdo cómo decía. Glorificación. Algo así. Glorificación. Algo así. Y se pone como ejemplo que tú siembras una semilla, ¿verdad? No siembras un árbol, siembras una semilla y lo que brota es un árbol, ¿verdad? Entonces, o una planta o algo, entonces ese es el punto. Preguntas, dudas, comentarios.
Antes una... 15:42, Primera de Corintios 15:42. Primera de Corintios 15:42, gracias. Se siembra incorrupción Ah, sí, y se levantará incorrupción. En incorrupción. Amén. ¿Dudas, comentarios, preguntas?